Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de geometría analítica, el cual nos plantea lo siguiente. Considerar el triángulo cuyos vértices son los puntos A 3,4, B -4 -1 y C 5, -5. De dicho triángulo debemos hallar el valor de cada lado, es decir, la longitud de los segmentos determinados en cada punto, hallar el perímetro del triángulo, hallar el área del triángulo y por último hallar los puntos medios correspondientes a cada segmento. ¿Ok? Entonces vamos también a verificar nuestras respuestas con GeoGebra. GeoGebra nos permite corroborar si nuestros cálculos son correctos. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, inicialmente entonces eh, vamos a consideremos los puntos. Entonces tenemos A el punto 3,4, B el punto -4, -1 y C el punto 5, -5 como los vértices de un triángulo. Y los lados como los segmentos, digamos el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA puede ser. Así CA o puede ser AC, ¿no? Entonces, la longitud de cada segmento se denotará por, entonces, vamos a ponerlo como si fuera el símbolo de valor absoluto, pero vamos a hacer dos barras, ¿cierto? Esta va a ser la longitud del segmento A, la longitud del segmento BC y la longitud del segmento AAC. ¿Ok? Listo. Bueno, simplemente haciendo estas aclaraciones. Ahora, bueno, vamos a pasar acá. Vamos a poner una página cuadriculada para primero visualizar nuestro triángulo. Entonces, primero construimos el triángulo. El triángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner aquí centrado un poco. Que nos dé aquí. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ok? Ahora vamos a ubicar los puntos. Vamos a recordar los puntos. Vamos a ubicarlos aquí enseguida. Recordemos que A era el punto. A ver, A era el punto 3,4. A es 3,4. B es -4 -1. Y C es 5 -5. Ok, entonces vamos a ubicar primero los puntos. Vamos a ubicar A. Entonces 1, 2, 3 aquí. Aquí está el 3. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿dónde se intersectan? Aquí está el punto A, va a ser A. El punto B está en -4, -1, -1, -2, -3 y -4. Y -1 está aquí. Entonces, la intersección de estas va a ser aquí. Aquí va a estar B. Y C es 5 en X. Aquí, hasta aquí van 3. Recuerden, esto es 1, 2, 3, 4. Y aquí está el 5. Entonces este es -1, -2, -3, -4 y -5 aquí. Entonces el punto C está aquí. Este sería el punto C. ¿Ok? Ahora vamos a ver, vamos a trazar los segmentos de recta entre los puntos.
el segmento de recta que va de B hasta A, ¿sí? El segmento que va de B a C y el segmento que va de C hasta A. ¿Ok? Efectivamente tenemos un triángulo allí donde la longitud, no, la longitud de cada lado del triángulo está dado por la longitud de cada segmento, como ya lo habíamos dicho. Entonces, este es el segmento AB. Bueno, vamos a dejarlo como segmento solamente, ¿no? Segmento AB. Es el segmento BC y este es el segmento CA. Listo. ¿Ok? Entonces, ahora queremos calcular la longitud de cada segmento. Entonces, para calcular la longitud de cada segmento, debemos aplicar la distancia entre puntos. ¿Ok? Distancia entre puntos. Entonces, eh, creo que es posible hacerlo aquí, ¿no? A ver, la longitud del segmento AB, ¿sí? Recordemos que esta notación es para longitud, ¿no? Vamos a poner aquí valor de cada lado es igual a la longitud del segmento. Del segmento. ¿Ok? Entonces, la longitud del segmento AB no es más que la distancia del punto A al punto B. Y esto lo hacemos por la fórmula de distancia. Recordemos que esto no es más que la raíz cuadrada entre, tomamos la primera coordenada de A, le restamos la primera coordenada de B, que sería menos 4, elevamos al cuadrado más, tomamos la segunda coordenada de A, le restamos la segunda coordenada de B, elevamos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a tener la raíz cuadrada. Aquí tenemos, bueno, me va a quedar 3 menos 4 va a dar 3 más 4 al cuadrado, más 4 menos 1, eso va a dar 4 más 1 al cuadrado. Y esto es lo mismo que tener raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. Así que esto es lo mismo que tener, vamos a hacerlo más abajo, la raíz cuadrada de 49 más 25, que es lo mismo que tener la raíz cuadrada de, a ver, 49 más 25 da 74. Entonces, si queremos, lo podemos dejar así, pero vamos a hacerlo una aproximación, ¿no? Entonces, para ello, para esa aproximación, vamos a venir a esta calculadora científica online. Simplemente ustedes escriben calculadora científica online y les aparece allí. Entonces, raíz cuadrada de 74 nos da aproximadamente 6,60. Vamos a quedarnos solamente con dos cifras después del punto, ¿no? Entonces, 8,60. Entonces, esto es aproximadamente 8,60. ¿Ok? Entonces, así tenemos la longitud o lo que mide este segmento de aquí. ¿Ok? E incluso podríamos ponerlo aquí, ¿no? Directamente. No, vamos a dejarlo así. Sabemos que es ese de ahí. Similarmente, vamos a hacer lo mismo con los otros dos segmentos. Vamos a usar el espacio que está acá para calcular la longitud del segmento BC, que sabemos que va a ser la distancia entre el punto B y el punto C, que no es más que la raíz cuadrada. Tomamos ahora la primera coordenada de B, le restamos la primera coordenada de B que es menos 4, le restamos la primera coordenada de C que es 5, lo elevamos al cuadrado, más la segunda coordenada de B que es menos 1, le restamos la segunda coordenada de C que es menos 5 y todo esto lo elevamos al cuadrado. Así que esto nos va a dar la raíz cuadrada de
Entonces observe que en menos 4 menos 5 da menos 9 al cuadrado más, aquí me va a quedar menos 1, menos por menos da más 5 al cuadrado. Esto va a ser lo mismo que tener la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más, menos 1 más 5 da 4 positivo al cuadrado. O sea que esto es raíz cuadrada de 81, que es menos 9 al cuadrado, más 16. Esto da raíz cuadrada de 97. Y esto es aproximadamente igual, nuevamente, vamos a nuestra calculadora científica, raíz cuadrada de 97 nos da aproximadamente 9.84, como hay un 8 después del 4, lo redondeamos a 9.85, ¿ok? Vamos a redondear a 9,85. Estas son unidades de longitud, ¿ok? Vamos a poner aquí, para señalar aquí esto, para señalar, y ya solamente nos falta la longitud del segmento C de C a A, o sea, el valor de ese lado. Entonces vamos a hacerlo aquí. El segmento de CA, la medida, o sea, la distancia, vamos a hacer un poco más atrás, aquí, de CA o de AC debe ser lo mismo, la distancia del punto C al punto A, que va a ser la raíz cuadrada de... Entonces observe, tomamos la primera coordenada de C que es 5, le restamos la primera coordenada de A que es 3 y lo elevamos al cuadrado, más tomamos la segunda coordenada de C que es menos 5, le restamos la segunda coordenada de A que es 4 y lo elevamos al cuadrado. Esto va a ser la raíz cuadrada de 5 menos 3 da 2 al cuadrado más menos 5 menos 4 da menos 9 al cuadrado. Esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4 más 81. Es igual a la raíz cuadrada de 85. Y esto es aproximadamente igual. Vamos a ir a nuestra calculadora científica. Raíz cuadrada de 85 nos da aproximadamente 9.219, que solo redondeamos a 9.22. ¿Ok? Entonces, aproximadamente 9,22. Y así tenemos entonces ya la longitud de cada segmento. 8.60, 9.85 y 9.22. Es decir, estos valores de cada uno de estos. ¿Ok? Y esto ahora nos va a servir para hacer la parte B. Recordemos que la parte A era calcular hallar el valor de cada lado, que ya lo hallamos, o sea, la longitud de cada segmento. Ahora tenemos que hallar el perímetro del triángulo, pero recordemos que el perímetro no es más que la suma de sus lados, la suma del valor de sus lados. Entonces, ya estos cálculos que acabamos de hacer nos va a servir para hacer la parte B. ¿Ok? Nos va a servir para hacer la parte B. Entonces, perdón, sí, la parte B. Entonces, la parte B, entonces, sabemos que el perímetro de un triángulo es igual al valor de la suma de todos sus lados. Entonces, perímetro va a ser igual a la longitud del segmento AB más la longitud del segmento BC más la longitud del segmento CA. Es decir, esto va a ser 8,60 más 9,85 más 9,22. ¿Ok? Que son los valores que obtuvimos acá. 860, 985 y 922. Listo. Entonces simplemente tenemos que hacer esa suma. Podemos hacerla de manera directa, pero ya que estamos usando una calculadora, vamos a utilizarla.
Entonces 8.60 más 9.85 85 más 9.22. Eso nos da 27.67. Entonces vamos a escribir que esto nos da 27,67. El perímetro vale 27,67. Es muy fácil de hacerlo, puesto que simplemente es la suma de los valores que ya habíamos calculado. ¿Ok? Entonces ya hemos resuelto, ya hemos hecho la parte A, hemos hecho la parte B. Ahora tenemos que hallar el área del triángulo y los puntos medios de cada segmento. Bueno, eh, aquí es, a ver, es fácil calcular los puntos medios. El problema más difícil aquí es calcular el área. ¿Ok? Calcular el área es más difícil. Entonces, por ello, vamos primero a hacer la parte D para centrarnos y dejar todo nuestro esfuerzo final en resolver la parte C, que es el área que es más difícil. Entonces vamos a hallar primero los puntos medios, puesto que eso es un cálculo relativamente fácil. Listo. Entonces vamos a cambiar aquí el orden en la solución. No interfiere en nada. Entonces vamos a hacer la D. ¿Ok? Entonces hallamos los puntos medios. ¿Ok? Entonces recordar que los puntos medios son de la forma recordemos que es, a ver, vamos a escribirlo aquí así. Tomamos la primera coordenada del punto, le sumamos la segunda coordenada del otro punto, dividimos entre 2 y eso nos da la coordenada, la coordenada en X del punto medio. Luego tomamos la coordenada en Y del primer punto más la coordenada en Y del segundo punto, la dividimos entre 2 y esto nos va a dar, vamos a llamarlo, P sub M. ¿Ok? P sub M de punto medio, listo. Entonces, así, para los puntos A 3,4, B menos 4, menos 1 y C el punto 5, menos 5. Entonces, a ver, queremos el punto medio. Vamos a ver. Entonces, punto medio, vamos a ponerle aquí entre A y B. ¿Ok? Entre el segmento A y B. Entonces esto nos va a dar, entonces tomamos la primera coordenada en X, que es 3, le sumamos la primera coordenada en, en B, que es menos 4, dividimos entre 2, ¿ok? Dividimos entre 2, coma, ahora tomamos la primera coordenada, la coordenada en Y de A, o sea, la segunda coordenada, le sumamos la segunda coordenada en el punto B, que es menos 1, dividimos entre 2, ¿ok? Y esto es lo mismo que tener, bueno, aquí nos va a quedar 3 menos 4 da menos 1 entre 2, 4 menos 1 da 3 entre 2. Entonces, observe que esto es lo mismo que tener menos 1 entre 2 sería menos 0.5 y 3 entre 2 es 1,5. Podemos verificar acá en la construcción de nuestro triángulo si este es el punto medio, menos 0.5, 1.5 en el segmento AB. Entonces vamos a ir a nuestro triángulo, vamos a ubicar aquí en rojo. Tenemos el punto menos 0.5 en X, que estaría aquí, y 1.5 estaría más o menos por aquí. Entonces observe que efectivamente aquí está el punto medio. Este es el punto medio. ¿Ok? Menos 0.5 y 1.5 aquí a la mitad, donde se interceptan los dos. Entonces, efectivamente ahí está.
O sea que es correcto nuestro cálculo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el punto, vamos a calcular el punto medio. Vamos a pasar a otra página para no saturar eso. Vamos a calcular el punto medio, vamos a cuadricularla. Punto medio entre el segmento, a ver, ya calculamos una vez, pero viene ese. Entonces, nuevamente, recordemos que B es, a ver, B es el punto menos 4 menos 1 y C es 5 menos 5. ¿Ok? No podemos perder eso de vista. Entonces, vamos a ver menos 4 más 5 entre 2, o sea, la suma de las primeras coordenadas, y menos 1 menos, perdón, más menos 5 entre 2. Esto nos da eh, menos 4 más 5 da 1 positivo entre 2 y menos 1 menos 5 da menos 6 entre 2, que esto es lo mismo que tener 0,5 positivo, coma menos 3. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos al triángulo. 0,5 positivo es aquí exactamente a la mitad aquí, y menos 3 es aquí, menos 3. Entonces, ¿dónde se intersectan estos? Aquí. Ahí está, este es el punto medio. ¿Ok? Punto medio. Eh, bueno, y nos falta el punto medio. Nos falta el punto medio de... Punto medio, vamos a cambiar el color. Entre C y A. Punto medio que está en el segmento de C a A. ¿Listo? Nuevamente recordemos que C es 5 menos 5, entonces sería 5 más 3, porque A es 3,4, entre 2, y menos 5 más 4 entre 2. Esto va a dar lo mismo que tener 8 medios, coma, menos un medio. Es decir, 4, que da 8 entre 2, menos 0,5. Entonces, al venir al triángulo, sería 4 en X y menos 0,5 en Y. Sería este de aquí. Estaría, bueno, menos 4 con menos 0,5. Estaría por aquí. Estaría el punto medio. ¿Listo? Ok. Ahora, entonces, pues esta recta la podemos mover un poco para que parecería que quedará por afuera, pero es cuestión de simplemente mover la recta un poquito para que quede allí, ¿sí? Para que no se... Ahí está, queda sobre la recta, ¿listo? Entonces, ahora sí, ya hay que lo calcule los puntos medios es fácil, ¿sí? En realidad el problema, ¿cierto? El problema más difícil aquí es calcular el área. ¿Por qué calcular el área? Bueno, porque sabemos que el área es base por altura y de momento la base puede ser la longitud de cualquiera de los segmentos, ¿sí? Dependiendo de cuál queramos escoger. El asunto es la altura. Debemos determinar la altura de este triángulo. Entonces, si por ejemplo tomamos el segmento BC como la base, entonces debemos determinar cuál es la altura de este triángulo. Y para saber cuál es la altura de este triángulo, puesto que no sabemos, no tenemos mucha información, tenemos que trabajar un poco más. Entonces, de momento, a ver, vamos a hacer la parte C. Entonces, vamos a argumentar qué es lo que vamos a hacer para determinar el área. ¿Ok?
Entonces, para hallar el área, o más bien, sabemos que el área de un triángulo está dada por la fórmula área igual a base por altura entre 2, ¿cierto? Tomemos como, bueno, esto es B es base, H es altura, ¿no? H es la altura. Entonces tomemos como base el segmento o la longitud del segmento, ¿no? Bueno, sí, el segmento BC, ¿no? ¿Sí? Así que B es igual a la longitud del segmento BC. Sabemos cuánto vale la base, ¿no? La longitud del segmento BC, que de hecho ya lo calculamos, eso lo hicimos ya. La longitud del segmento BC sabemos que es 9,85. Ese es el valor de la base, 9,85. ¿Listo? Entonces, ahora debemos determinar la altura h del triángulo. ¿Ok? Pero para determinar la altura h, eh, entonces, em, h, o sea, la altura se puede determinar de la siguiente manera. Entonces, la altura h es el segmento, sí, es el segmento, no de lo siguiente, es el siguiente segmento. Nosotros vamos a, como estamos tomando BC como estamos tomando BC como la base, nosotros queremos determinar la altura que viene siendo esta. No tiene que ser necesariamente en el punto medio, puesto que esto no corresponde, ¿cierto? No corresponde no sabemos eh, que el punto medio sea exactamente el punto donde la altura, donde el segmento que sale de A corta de manera perpendicular al segmento BC, no sabemos eso. Entonces digamos que él pasa por aquí, ¿no? Entonces, en general, observe que si esta es la altura, si esta es la altura, eh, ¿de qué manera la determinamos, no? ¿De qué manera determinamos esa altura, que no es más que el segmento? Note que esta altura h es el segmento que va de a, eh, a un punto aquí desconocido, ¿no? Un punto que lo vamos a llamar I mayúscula, ¿no? De a I. Está ahí, luego vamos a decir por qué lo llamamos así. ¿Listo? No sabemos cuál es esa altura. Entonces, nuestro asunto va a ser calcular esta altura. Pero observe lo siguiente. Observe que nosotros aquí conocemos estos dos puntos, por lo tanto podemos saber, ¿cierto? Podemos saber lo siguiente. Voy a hacer esto en azul, bueno, voy a hacerlo en otro color. Podemos conocer una recta que pase por esos dos puntos, ¿sí? Y además una recta, también podemos calcular una recta que sea perpendicular a esa de aquí y que pase que determine la altura, ¿no? Que sea perpendicular. Si es perpendicular, esa me va a dar la altura. De que la altura está determinada por una recta que sale del punto A y es perpendicular. Es decir, forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos, nuestro objetivo va a ser determinar cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto A y que es perpendicular a la recta que pasa por los puntos BC. Y así entonces luego podemos determinar la intersección entre esas dos rectas y calcular el punto I. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, ahora, la altura va a ser el segmento, vamos a dejarlo todo claro, va a ser el segmento AI, que llamamos I allá, AI, donde I es el punto de intersección de la recta que pasa por AI, ¿cierto? De la recta que pasa por AI, vamos a ver, que pasa por A e I y es perpendicular a la recta que pasa por B y C. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora tenemos que trabajar un poco. ¿Listo? Entonces miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Em, sabemos que A es el punto 3 4, B es el punto menos 4 menos 1 y C es el punto 5 menos 5. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, vamos a calcular la recta que pasa. Vamos a calcular más bien la ecuación de la ecuación de la recta que pasa por los puntos B y C. ¿Ok? Entonces, bueno, sabemos que, digamos que esto va a ser y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1, que va a ser lo mismo que tener m, pero m es y sub 2 menos y sub 1 entre x2 menos x1 por x menos x sub 1. Y esto va a ser entonces igual a tener lo siguiente. Recordemos que estamos trabajando con los puntos B, vamos a menos 4 menos 1, C 5 menos 5. Y los vamos a etiquetar de la siguiente manera para trabajar con ellos enseguida, como x1, y1, x2, y2. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar y menos y1, y1 es menos 1, sería y menos menos 1, igual a y2, miren que ahí reemplazamos y2, pero y2 vale menos 5, menos 5 menos menos 1 entre x2 que vale 5 menos menos 4 menos x1 que vale menos 4. ¿Ok? Entonces esto va a ser, arriba me va a dar menos 5 más 1 entre 5 más 4. Esto va a dar menos 4 sobre 9. Entonces, estoy omitiendo alguna cosa aquí. Faltó poner, ¿cierto? X menos x1, que x1 es menos 4. Ahora sí hacemos los cálculos que estábamos haciendo. Entonces va a ser menos 5 más 1 entre 5 más 4 por x más 4. Y esto es lo mismo que tener, a ver, entonces acá vamos a tener y más 1 igual. Entonces observe que vamos a tener menos 4 que queda arriba entre 9 por x más 4. Y esto es equivalente a tener y más 1 igual a menos 4 novenos de x menos 16 novenos. Pero, a ver, vamos a multiplicar todo por 9, ambos lados. Vamos a obtener 9y más 9 va a ser igual a menos 4x menos 16. ¿Sí? Nuevamente esto va a ser equivalente. Ahora vamos a pasar el 4x a sumar. 4x más 9y igual, y el 9 lo pasamos a restar.
me va a quedar menos 9 menos 16 me da menos 25. Entonces encontramos la ecuación de la recta que pasa por los puntos B y C. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Eh, como la recta que pasa por A e I es perpendicular a la recta que pasa por B y C, entonces el producto de las pendientes, la pendiente, digamos que esta vamos a llamar la pendiente BC, BC, producto de la pendiente BC por el producto de la pendiente AI debe ser igual a menos 1. Es decir, eh, la pendiente que pasa por A e I debe ser por multiplicado por la otra pendiente, que ya sabemos que nos da cuánto nos da esa pendiente. Acá, recuerden que la acabamos de calcular. Esa pendiente nos dio este valor que está aquí. Este es el valor de la pendiente BC. O sea, menos 4 novenos. ¿Ok? Menos 4 novenos igual a menos 1. Esto es equivalente a tener lo siguiente, que la pendiente, el valor de la pendiente de la recta que pasa por AI va a ser igual a menos 9. 9 pasa a multiplicar al menos 1 y el 4 pasa a dividir. Es decir, que esto da 9 cuartos. Ese es el valor de la pendiente de la recta que es perpendicular. ¿Ok? Ahora miren lo siguiente. Sabemos que ya sabemos cuál es la pendiente y sabemos que la recta pasa por el punto A. Entonces, con la ecuación punto pendiente podemos calcular la ecuación de esa recta. Entonces, así la ecuación de la recta es entonces y menos y sub 1 por MAI multiplica a x menos x sub 1 es equivalente a tener y menos 4. Recuerden que ella pasa por aquí, es 3, 4. Es de x1 y1 que multiplica a 9 cuartos, que me da el valor de la pendiente, por x menos 3. Y esto es igual a tener 9 cuartos de x menos 27 cuartos. Vamos a multiplicar todo por 4. Entonces me va a quedar 4y menos 16 va a ser igual a 9x menos 27. Pasamos el 4 a restar al otro lado para que me quede 9x menos 4y. Y pasamos el 16, esto es 16, parece 26, el 16. Pasamos el 16 a... pasamos el 27, que es negativo, a positivo y me quedaría menos 16 más 27 queda 11. ¿Ok? Entonces esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto ahí. Y el punto I es la intersección. Entonces, como el punto I es la intersección de, digamos que esta es la recta que pasa por ahí, vamos a llamarla así, y la anterior es la recta que pasa por BC. Entonces vamos a ver dónde se intersectan ellas, dónde se intersectan estas dos rectas. La intersección de las dos rectas, ¿no? Intersección de las dos rectas. L, I y LBC. ¿Ok? Entonces, es decir, tenemos que resolver para hallar ese punto en particular, tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones,
que es el sistema que me queda de la siguiente manera. Me queda 4x más 9y igual a menos 25. 4x más 9y igual a menos 25. Y 9x, bueno, voy a dejar un espacio acá, porque para trabajar aquí mismo. Sería 4x más 9y igual a menos 25. Y aquí tenemos 9x menos 4y igual a 11. Tenemos este sistema de ecuación. Vamos a aplicar el método de eliminación. Vamos a multiplicar. La primera ecuación la multiplicamos por... Dado que y tienen signos contrarios, entonces vamos a aprovechar que tienen signos contrarios para eliminar a y calcular directamente el valor de x. Entonces vamos a multiplicar la primera ecuación por 4. Entonces me va a dar 16x más 36y menos 100. Y vamos a multiplicar la segunda ecuación por 9. Me va a dar 81x menos 36y igual a 99. Observe que si hacemos la suma, voy a obtener 97x. Y con y se cancelan, que será el objetivo, eliminarlo. Método de eliminación, los eliminamos. Y acá simplemente me queda menos 100 más 99 me da menos 1. Entonces es equivalente a tener que x vale menos 1 entre 97. X vale menos 1 entre 97. Nuevamente vamos a usar nuestra calculadora para hallar el decimal. Sería, vamos a borrar esto, menos 1 entre 97. Esto nos da aproximadamente menos 0.01. Aproximadamente menos 0,01. Esa es la coordenada en X. Y ahora falta hallar la coordenada en Y. Pero la coordenada en Y la podemos hallar despejando, ¿no? Entonces observe que 9x menos 4y es igual a 11. Esto es equivalente a tener que 4y es igual a 9x menos 11. Es decir, que y debe valer 9x menos 11 entre 4. Es decir, esto es 9 por menos 1,97 entre 97 menos 11 entre 4. Vamos a ver cuál es el valor aproximado. Vamos a aprovechar la calculadora. Entonces ya tenemos este valor que es el que tenemos acá, ¿no? El menos 1 sobre 97. Vamos a multiplicarlo por 9 y vamos a restarle 11. Lo multiplicamos por 9 y ahora le restamos 11. Y ahora lo dividimos entre 4. Eso nos da menos 2,77. Nos da menos 2,77. Entonces así, el punto I, que es el punto de intersección, vale, es el punto, a ver, es el punto menos 0,01, menos 2,77. Este es el punto de intersección de las dos rectas. Y ahora, ¿para qué hicimos esto? Bueno, esto lo hicimos con el siguiente objetivo. Con el objetivo de que podemos calcular cuál es la longitud del segmento ahí. Ya sabemos que esta coordenada aquí, miren que, a ver, miren que se ajusta porque este valor aquí está por encima, un poquito por encima de 3. Podemos decir que es el menos 2,77. Por aquí está el menos 0,01 que está muy pegado al 0 y por aquí estaría efectivamente ahí donde habíamos dicho. Entonces ahora simplemente tenemos que calcular la longitud del segmento I y ya con eso tenemos la altura. ¿Ok? Ya con eso tenemos la altura. Entonces vamos a calcularla, la altura. Es decir, ahora, vamos a cambiar el color. Ahora calculamos la longitud
del segmento ahí. ¿Ok? Entonces la altura, que es la misma longitud del segmento ahí, el valor de la altura, pues que es el mismo valor del segmento ahí, va a ser la raíz cuadrada. Entonces observe, recordemos que y nos dio el punto menos 0.01, menos 2,77 y ya sigue siendo el mismo punto 3,4. Entonces vamos a aplicar. Entonces tomamos a 3, le restamos menos 0.01, le elevamos al cuadrado, más a 4, le restamos menos 2,77, elevamos al cuadrado. Okay, esto va a ser igual a tener, bueno, vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo directamente en la calculadora para no complicarnos. Entonces, bueno, la primera operación que tenemos es la siguiente. Bueno, vamos a hacer los signos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Esto me va a quedar 3 más 0.01 al cuadrado más 4 más 2,77 al cuadrado, que en realidad podemos simplificar como 3,01 al cuadrado más 6,77 al cuadrado. Y aquí sí vamos a usar la calculadora. 3,01 al cuadrado. Vamos a ponerle paréntesis. 3.01 al cuadrado. ¿Dónde le vamos al cuadrado aquí? A ver, parece que es aquí. Sí, al cuadrado. Pero tenemos que poner un paréntesis antes. Vamos a borrar entonces. No necesitamos los paréntesis. Entonces, a ver, 3.01 elevado al cuadrado. Eso me da 9.0601. Esto más 6.77 al cuadrado. Nos da 54,893 y ahora le vamos a sacar raíz cuadrada a ese número. Vamos a copiarlo por si no le sacamos raíz cuadrada a ese número de ahí. Vamos a pegarlo ahora. Voy a pegar. ¿Cómo era? A ver si puedo regresar. Ahí está. Eso me da 7,48. Lo podemos llevar a 7,41. Esto es aproximadamente 7,41. ¿Listo? Eso vale la altura. Así, entonces tenemos que la base vale 9,85, que ya lo habíamos dicho, que era eh, segmento BC, y la altura vale 7,41. Por lo tanto, el área es igual a la base por la altura entre 2, y esto va a ser 9,85 por 7,41 dividido entre 2. Igual, entonces vamos nuevamente a usar la calculadora. Este número lo vamos a multiplicar por 9,85 y ahora lo dividimos entre 2. Y nos da 36,45 aproximadamente. O 36,5 si lo queremos aproximar a un solo decimal, porque este 8 convierte al 4 en 5. 36,5, 36,45 como queramos. Vamos a dejarlo 36,48 o aproximadamente 36,5. Listo. Entonces esto va a ser unidades cuadradas.
Entonces, era lo que me refería, ¿no? El área es un poco más difícil de calcular, puesto que tuvimos que trabajar un poco más. Ahora bien, eh, todos estos resultados que obtuvimos aquí los podemos comprobar en GeoGebra, si, si son correctos o no. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a GeoGebra a verificar que nuestros resultados sean correctos. ¿Ok? Entonces vamos a ir acá a GeoGebra. Entonces vamos a construir nuevamente nuestro problema desde cero, pero con GeoGebra tenemos una ventaja y la vamos a ir descubriendo ahora. Entonces recordemos que los vértices del triángulo son los puntos A, que es el punto 3,4. Vamos a ubicar el punto 3,4. Ahí está. El punto B, que es el punto, recordemos que era menos 4, menos 1. A ver, me quedó afuera. Vamos a ponerlo, escribirlo bien. Menos 4, menos 1. Ahí está. Y simplemente nos falta ahora C, ¿no? C, que es el punto 5, menos 5. ¿Ok? Listo. Entonces note que ya tenemos los tres puntos. ¿Ok? Ahora mire lo que vamos a hacer. Vamos a escribir el comando polígono. 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 Él nos da enseguida unas opciones aquí. Escogemos esta que dice aquí punto, punto inicial, punto, punto, punto de origen, puesto que estamos trabajando con puntos. Entonces, bueno, vamos a ir borrando aquí. Como queremos un triángulo, solamente tenemos tres puntos, ya sabemos cuáles son. Vamos a poner los puntos que son A, separamos con coma, B, separamos con coma y C. Observe que ya nos genera automáticamente el triángulo y además de eso, observe que automáticamente nos da el valor. Miren, aquí nos dio, si pueden observar, aquí nos dio 36,5. Eso es el área. Si venimos acá, recuerde que nos dio el área. El área nos dio 36,5. O sea que nuestro cálculo fue correcto. Eh, Podemos ver, ¿no?, que todo lo que tuvimos que trabajar para obtener este cálculo que GeoGebra nos da de manera directa. El área enseguida, aquí nos da 36,5 y además observe que también nos da, una vez ponemos el comando polígono y ponemos los puntos, nos da el valor del área, nos da el valor de cada segmento. Entonces observe que nos dice que el segmento que va de B a C vale 9,85, que es este que está aquí, que nosotros tomamos como la base. El segmento, bueno, vamos a ir corroborando en GeoGebra. Segmento BC, 9,85, correcto, mírenlo aquí donde está, es correcto. El segmento de CAA, 9,22, nosotros obtuvimos de CA 9,22, correcto. Y el segmento de AAB, 8,6. Nosotros obtuvimos 8,6. Correcto. Entonces, ya hemos verificado con GeoGebra que el cálculo del área y el valor de cada segmento es correcto. Ahora simplemente nos queda verificar el perímetro. Vamos a poner perímetro. Nuevamente, perímetro. Escogemos el perímetro de quién, del polígono. ¿De qué polígono? Entonces observe que el polígono tiene un nombre que se llama T1. Entonces simplemente vamos a escribir aquí T1. ¿Ok? T1. Entonces nos da 27,67. Miren aquí el valor 27,67. Y nosotros obtuvimos acá 27,67. Aquí está. ¿Ok? O sea que también es correcto nuestro cálculo.
Solamente nos falta ahora verificar los puntos medios. ¿Listo? Puntos medios. Entonces, ok. Vamos a poner punto medio. También lo podemos hacer aquí con un comando. Punto medio. Entonces necesitamos el de este que está aquí, porque miren que aquí tenemos varias opciones. E incluso podemos tomar este que dice segmento, ¿no? El que dice segmento. Punto medio del segmento. ¿De qué segmento? Entonces venimos aquí. Observe que los segmentos se llaman A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Ok? A minúscula, B minúscula y C minúscula. Entonces vamos a calcular el punto medio del segmento A minúscula. Y había que borrar primero, ¿no? Había que borrar primero. Entonces vamos a escribirlo nuevamente. Punto medio. Entonces, ¿de quién? Podemos ponerle los puntos o simplemente podemos, ya que conocemos el segmento A minúscula. ¿Listo? Entonces nos dice que el punto medio es 0.5 0.5 menos 3. Mírenlo aquí donde lo está ubicando. Aquí donde lo está ubicando. ¿Ok? Que es el segmento, el punto medio entre el segmento BC. Podemos venir a GeoGebra a verificar 0.5 menos 3 es del segmento BC. Aquí eso lo tenemos en la otra página. Entonces, vamos a ver. Es del segmento BC, que es este, miren, 0.5, menos 3, que es el que acabamos de tener aquí, 0,5, menos 3. Y para no escribir el comando, lo que podemos hacer ahora es duplicar este y le cambiamos aquí la letra. Le ponemos en vez de A, le ponemos B. Nos da 4, menos 0.5, que es el del segmento CA. Vamos a ver, segmento CA, que es el que tenemos aquí, 4, menos 0.5, mírenlo aquí donde está. Y lo tuvimos acá también, 4, menos 0.5. Y por último, el del segmento C, en el orden de GeoGebra, que es 0, menos 0.5, 1.5, que es el segmento C, es el segmento que va de A a B, que fue el primero que nosotros calculamos, ¿no? El primero que calculamos. Este de aquí, de A a B, que da menos 0.5, 1.5. Ahí está. ¿Ok? O sea que también es correcto. E incluso podemos ver que las ecuaciones de las rectas que calculamos, que calculamos de manera analítica, ¿no? Haciendo los cálculos, estas rectas, podemos verificar que efectivamente son rectas perpendiculares y que pasan por donde nosotros decimos que pasan. Pero ya pues no es necesario hacerlo, pero lo podemos hacer simplemente para verificar. Miren que tenemos la recta 4x más 9y igual a menos 25. Es la recta que pasa por BC. Entonces 4x más 9y igual a menos 25 y 23, 25. Entonces observe que efectivamente si le cambiamos el color a esa recta, podríamos cambiar de color. Bueno, vamos a dejarla así. Ahí está, pasa por el punto BC. Y la otra recta que obtuvimos, a ver, es la recta 9x menos 4y igual a 11. 9x, a ver, 9x menos 4y igual a 11. Entonces observe que aquí está, efectivamente pasa por el punto A. Miren que está un poco alejada, ¿no? Del punto medio que habíamos dicho. Y si la acercamos, nos damos cuenta que está por encima de 3 y que nos da exactamente aquí el punto de intersección. Incluso si queremos confiar, queremos ver que el punto de intersección, el punto I que nosotros calculamos también es correcto, que ya sabemos que sí es correcto, pero que es el punto de coordenada menos 0.1, menos 2,77. También lo podemos hacer de manera directa en GeoGebra con un comando que se llama intersectar.
Entonces, cogemos el que dice intersectar objetos. ¿Qué objetos vamos a intersectar? La recta con ecuación 1 y la recta con ecuación 2. ¿Ok? Entonces ponemos ecuación 2 o ecuación 1, como queramos, y la recta con ecuación 1. Y eso nos va a dar el punto de intersección. Observe que es el punto menos 0,01, menos 2,77, que es efectivamente el punto que nosotros calculamos analíticamente. Y así podemos calcular entonces el segmento, el valor del segmento. El segmento, eh, observe lo siguiente. Yo quiero que vaya desde el punto A hasta el punto de intersección. Vamos a borrar aquí un momento, pero el punto de intersección se llama G. Entonces queremos el segmento que va desde dónde, que va desde el punto, vamos a tomar este, que va desde el punto A, al punto de intersección, que es el punto G. ¿Ok? Y entonces nos da 7,41. La longitud del segmento, que sabemos que es la altura, que es, miren lo que nos dio aquí. Entonces, efectivamente, hemos comprobado con GeoGebra que nuestros cálculos son correctos y así podemos combinar la herramienta GeoGebra para verificar eh, nuestras respuestas. Podemos hacer una combinación de el desarrollo analítico y luego observar con un software si nuestras respuestas son correctas. Entonces, espero que este ejercicio sea de utilidad.